invitación. Me alegra de que el alcalde haya encontrado tanta similitud entre el Vaticano y Cuba, ¿verdad? Me parece notable la aproximación de que ambos sean, y espero que no comulgue con la idea de que hay un partido único. Ojalá que le mande un mensaje a sus amigos cubanos para que ojalá se puedan abrir a la democracia en todas partes, también en la isla. Básicamente, hoy día quisiera tratar de mostrar la visión de lo que yo siento es una de las carencias más grandes que tenemos, y afortunadamente con el alcalde tenemos, creo yo, una gran coincidencia que tal vez el lenguaje muchas veces hace parecer que estamos en desacuerdo, pero si hay algo que quisiera rescatar de la exposición que acaba de hacer el alcalde es que una de las grandes inequidades que tenemos en Chile tiene que ver justamente con esta paradoja de que los municipios que reciben menos ingresos tienen que hacerse cargo de emparejar una cancha mucho más dura. Y si uno piensa en la sociedad como que tiene esferas públicas y que tiene esferas que de alguna manera están sostenidas más en la lógica privada, claramente es una contradicción el hecho de que uno tenga un municipio que tenga que hacerse cargo de todo lo público con familias que obviamente tienen mucho menos recursos para poder hacerse cargo justamente de su público. Y si no logramos hacernos cargo de emparejar esa cancha, que es justamente el hacer que la libertad no se exprese solamente puertas adentro, sino que se exprese puertas afuera. Para mí esa es la gran deuda pendiente que tenemos hoy día en materia de igualdad. Porque si ustedes miran lo que ha pasado en Chile en el último tiempo, y es una imagen que muestra de alguna manera lo ocurrido desde el año 60. Abajo tenemos el ingreso per cápita, que es un indicador más bien económico, que habla tal vez de esa realidad interna, independiente que sabemos que hay una tremenda inequidad en el país. Y en el vertical hay un indicador que es muy relevante desde el punto de vista social, uno de los que más se ocupa, que es la esperanza de vida. Y ustedes se dan cuenta que van cambiando los años. Y la verdad que el aumento en algunos indicadores sociales muy relevantes para Chile ha sido tremendo en las últimas décadas, convergiendo, la verdad, en materias que para muchos otros países han sido muy difíciles de alcanzar. De hecho, hay un estudio que muestra que si ustedes hacen el siguiente ejercicio, que son poder identificar países que cumplan con estos tres requisitos, que es, lo hace Dan Pitcher, que se dedica mucho a ver qué países logran desarrollarse, que es rápido crecimiento económico, que sean democráticos y que efectivamente tengan baja corrupción. Chile aparece dentro de lo que ha logrado estos tres elementos en los últimos 20 años. Uno podría pensar, y es desgraciadamente lo que a veces caemos, de que, dado que Chile es un ejemplo en muchas de las discusiones internacionales, uno debería dejar el piloto automático y dejar que el tiempo corra para que siga haciendo la pega. Y que el crecimiento económico siga haciendo la pega que ha hecho, como vimos hace poco. Pero lo cierto es que, paradójicamente, y ahí discrepo profundamente con lo que plantea mi querido amigo alcalde, es que para mí el gran fracaso no ha sido del crecimiento económico ni la creación de empleo, que es de las pocas cosas que creo que han funcionado bien en las últimas décadas. Para mí el gran fracaso ha sido el Estado. Y creo que el Estado y las políticas públicas, particularmente en materia de vivienda y de planificación urbana, han sido el gran ausente, y uno podrá tener causa de decir sí, lo que pasa es que la inspiración de por qué fracasó el Estado es porque efectivamente se pensó que las cosas se iban a ordenar solas, y eso es un supuesto completamente válido, pero lo cierto y lo objetivo es que el gran fracaso, creo yo, ha sido justamente de aquello que obviamente es muy difícil que haga el crecimiento económico, que de hecho en ninguna parte del mundo hace crecimiento económico. O sea, es bastante básica y precaria la discusión de pensar de que el modelo económico, como le gusta atribuir al alcalde, va a ser la pega que corresponde al Estado. Y yo honestamente creo que el gran pecado acá ha sido que a veces le echamos la culpa al animal equivocado.
le echamos la culpa al problema equivocado. Y aquí lo que vemos es que efectivamente no basta con dejar correr el tiempo, porque efectivamente tenemos una sociedad que está muy inquieta por más justicia. Está muy inquieta porque efectivamente se da cuenta de que estamos muy lejos de aquello que consideramos justo. Y estos son imágenes muy recientes que obviamente hoy día nos tienen una serie de debates muy relevantes sociales sobre reformas. Y cuando creíamos también que teníamos todas las respuestas y que estábamos completamente tranquilos, pensando que podíamos descansar en ese crecimiento económico, nos dimos cuenta que en realidad había una pega enorme que no habíamos hecho. Y si ustedes se dan cuenta, yo les puedo hacer la siguiente pregunta: ¿quiénes fueron los últimos, los ministros de Hacienda de la concertación? Les puedo extender a la nueva mayoría también. Y todos se van a acordar, los pueden nombrar probablemente uno a uno, ¿no es cierto? Tenemos a Foxley, tenemos a Ninat, tenemos a Izaguirre, tenemos a Velasco. Yo le hago la misma pregunta con los ministros de planificación. Le aseguro que no se van a acordar. Le hago la misma pregunta con los ministros de educación. Algunos se van a acordar porque han habido crisis importantes, por la cantidad que han pasado y la precariedad que hemos tenido para enfrentar aquello que se supone que es responsabilidad del Estado, que es la política social. Ha sido infinito. Si es que Chile se ha sacado muy buena nota en políticas fiscales, en políticas macroeconómicas, en poder generar un esquema que efectivamente genere empleo, genere inversión, no hemos sacado muy mala nota en política social. Hemos sido bastante medievales en política social. De hecho, todos los estudios que muestran por qué hemos reducido la pobreza del 45% a menos de 15 días, muestran que el 85% tiene que ver no con la labor del Estado, sino con el esfuerzo que han hecho miles de emprendedores para generar empleo durante las últimas décadas. Entonces, cuando decimos que de ese 85% solo un 15% ha sido por nuestra efectividad en las políticas sociales, la verdad es que tenemos que hacer una revisión profunda de cómo hacemos política social. De hecho, si ustedes evalúan de 10 programas sociales que se ejercen en Chile, aleatoriamente si ustedes los evalúan, aproximadamente 8 de esos 10 no tienen impacto. Más aún, los políticos normalmente les gusta mantener sus programas sociales porque obviamente el costo político, sabemos bien el alcalde, de cerrar un programa social que no funciona, es altísimo. Entonces, al final del día, cuando me tocó asumir como ministro de Vivienda, la primera pregunta que dice: bueno, ¿cuántos programas sociales tenemos? Que eso se supone las balas que tenemos para disparar la desigualdad, para disparar la pobreza. ¿Cuántos programas sociales tiene Chile? Y nadie sabía. Si es que eso no es faltarle el respeto a la familia más vulnerable, a la clase media, y jugar de alguna manera con recursos que son de ellos, que están disponibles justamente para hacer justicia, yo encuentro que, honestamente, la soberbia con la cual a veces o la poca delicadeza que tenemos a veces los políticos para poder gestionar y hacernos cargo de la responsabilidad que significa estar a cargo justamente de emparejar la cancha es enorme. Y esto es lo que ocurre con nuestro país hoy día. Básicamente la historia de dos niños que nacen solamente con 18 kilómetros de distancia y que justamente lo que busca esto es graficar el nivel de acceso a igualdad de oportunidades que tienen hoy día y que nuestra política social ha sido capaz de tener. Y ustedes pueden darse cuenta que de hecho el solo hecho de nacer en una comuna distinta hoy día tiene un impacto enorme en dimensiones tan profundas como la esperanza de vida. 6 años más de esperanza de vida en una comuna que en otra. Y vemos cómo el sistema educacional, de hecho, no es capaz no solamente de eventualmente revertirla, sino que aumenta las brechas en educación. Por eso resulta tan paradójico que cuando hablamos de que la educación es un derecho social, no nos preocupemos de dónde efectivamente está la génesis de la desigualdad en Chile y que todos los estudios muestran que está antes de los 10 años. Si no somos capaces de reducir efectivamente la desigualdad que se genera antes de los 10 años y partimos asegurando un derecho social que es la gratuidad de educación superior, la verdad es que honestamente vamos a avanzar bien poco. El gran problema no va a ser que quede un retroceso enorme en el país. El problema es que no vamos a hacernos cargo de los problemas más urgentes que nos permitan efectivamente parejar la cancha donde esa desigualdad se genera. Entonces uno podría decir qué pasó. La verdad es que una tesis, y que es probablemente la tesis de Daniel, es que se derrumba el modelo, ¿cierto? Aquí se derrumbó el modelo económico, todo esto es culpa del neoliberalismo, como plantea Daniel, de Adam Smith, y la verdad es que yo discrepo de esa visión. De hecho, creo que el gran problema tiene mucho más que ver con esto.
tiene mucho más que ver con que la clase política no se ha exigido suficiente para tener una política social a la altura de lo que Chile necesita hoy día. Y somos re buenos para levantar las manos, para dictar consignas, que finalmente tienen un poco impacto en la vida de muchos chilenos. Les pongo un par de ejemplos. Chile Solidario, esfuerzo importante de Ricardo Lagos, que de hecho muchos aplaudimos. Yo mismo me tocó escribir sobre él. A los 5 años estaba hablado de Chile Solidario, tuvo cero impacto en la reducción de la pobreza. Y no hicimos nada, nos demoramos mucho tiempo en reformular. El Chile Barrio, que fue un esfuerzo importante que partió Frey, de hecho, y que después a Laura le tocó implementarlo, porque puso los campamentos en el mapa, se pusieron esfuerzos, se pusieron recursos. Bueno, resulta que el año 2005 se acabó. Se acabó. Los últimos 5 presidentes, incluyendo Sebastián Piñera, que después de su mandato fue más cuidadoso, pero su programa de gobierno no fue cuidadoso, dijo que iba a terminar con los campamentos en Chile. Y todos saben que no eran mentiras. ¿Por qué? Porque los campamentos son la punta del iceberg del gran problema habitacional que tenemos en Chile. Entonces, ponerse, es decir, mañana va a terminar con los campamentos. Tú puedes decir que los campamentos que tienes catastrados, vas a hacerte cargo, tienes los recursos, vas a focalizar, vas a esforzarte, vas a empoderar a la dirigenta, pero de ahí a prometer, como desgraciadamente esta foto muestra, que vas a poder hacerte cargo. El problema es que realmente no te vas a poder hacer cargo, que significa que estás vendiendo humo. Y yo creo que la clase política el problema que tiene es que vende mucho humo. Vendemos humo porque a veces nos creemos Superman. Y por eso me alegra que el alcalde haya partido una cosa tan sencilla pero tan potente como decir, si no tenemos una municipalidad como Recoleta que tenga recursos similares a los que tiene, o más incluso, pues tú eres su objetivo, una municipalidad como Recoleta que tiene más recursos, dado que su desafío social es mayor que el que tiene Las Condes. Porque sabemos que los ingresos privados de quien vive en Las Condes le pueden ayudar a hacerse cargo mucho de sus demandas sociales. Pero no lo tenemos. Y la verdad es que yo creo que el gran problema es político. Y desgraciadamente, les debo decir que con 6 meses en el Parlamento y viendo estas reformas que se supone que son estructurales, mi gran problema es que creo que va a pasar poco. Son completamente ideológicas, le hacen cheque a todas las consignas que probablemente Daniel comparte. Pero la verdad es que no hay ninguna evaluación de impacto de cuánto van a disminuir la segregación, por lo menos la reforma vocacional, cuánto va a poder efectivamente reducir la desigualdad. Y pareciera que da un poco lo mismo porque cumplen con el cheque ideológico. Y eso creo que es extremadamente grave. Porque si no nos autoimponemos que además de la ideología es completamente válida, tengamos y seamos rigurosos para poder no generar expectativas que finalmente no vamos a cumplir, finalmente no va a ocurrir lo mismo que pasó con esa foto del 2006 con las manos arriba. Al cabo de pocos años teníamos la ciudadanía diciendo ¿para qué me vendieron esto si finalmente ocurrió? Entonces quiero entrar a lo que estamos hoy día, y que es básicamente el tema de la segregación. Y la verdad es que, si uno analiza el caso de los bajos de Mena, y que no es solamente el caso de los bajos de Mena, sino que es completamente factible evaluar que fue una mala política pública. Y por eso es tan importante que el diseño de las políticas públicas los hagamos de alguna manera evaluando su impacto antes de implementar estas políticas. Sabemos que políticas sociales con muy buenas intenciones a veces han tenido impactos negativos, como fue en Santiago, que estoy seguro que todos los que plantearon a Santiago tenían las mejores intenciones. De hecho, recuerdo alguna vez haber hablado en la campaña presidencial de Michelle Bachelet, con Andrés Velasco, me tocó compartir con él, fue mi profesor afuera, y él estaba asesorando muy fuerte a Michelle Bachelet en ese entonces. Y efectivamente estaba muy obsesionado con la lógica de terminar con las micro amarillas. Y tú veías mucho esfuerzo, mucho empeño, pero cuando tú construyes políticas sociales desde el escritorio sin tomar en cuenta la realidad, sin construir con participación ciudadana real, finalmente puedes terminar por esta confianza excesiva en la planificación o en el Estado, en generar muchas fricciones y crisis que llevaron a que hoy día Santiago ha sido las políticas sociales más costosas que hemos tenido, no solamente por su impacto muy negativo, sino que también por el costo financiero que ha significado para el Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ustedes no les tengo que contar esta historia, pero básicamente la sociedad chilena y nosotros como Estado empezamos a desarrollar políticas sociales que no consideraban en ningún caso la integración social como parte de su objetivo. Y lo único que hacían era considerar el tema de la cantidad de viviendas como el único objetivo.
sin preocuparse de que en realidad había una mirada multidimensional que tomar en cuenta. De hecho, afortunadamente hoy día recién estamos por primera vez cambiando la forma de medir pobreza, que no sea solamente por ingreso, que no sea solamente unidimensional, que no sea solamente cuantitativa, sino que tenga una mirada mucho más concreta. Y de hecho estamos empujando un proyecto de ley para que ojalá el Congreso obligue al Estado chileno a medirlo de forma multidimensional. Y como se pueden dar cuenta, lo que ocurrió aquí es que básicamente se generó un sistema donde el subsidio lo único que hacía, o su gran incentivo, era efectivamente a pagar por sueldo barato. Y lejos de pensar dónde estaban las escuelas mejores, lejos de pensar dónde estaban los consultorios mejores, y tratar de hacer una política social integral, porque de hecho comentamos que el Ministerio de Vivienda no conversa con el Ministerio de Salud, no conversa con el Ministerio de Planificación, no conversa con ningún otro ministerio. Su único desafío es ejecutar anualmente una serie de subsidios, que no digo que no tenga valor ejecutarlos, porque obviamente pasar de un campamento a una vivienda es valioso, pero si tú no le exiges aún más que simplemente hacer check a un número, obviamente que vas a generar finalmente un problema que es completamente irreparable, o muy difícil. Al punto que recién en el gobierno anterior, por primera vez el Estado hizo una cosa que es bien increíble. Destruyó viviendas que él mismo había construido. O sea, por primera vez tuvimos bulldozers entrando a blogs a destruir viviendas que el mismo Estado había construido en la área normal. Y eso habla claramente de una mala política social. De que tenemos todavía, desgraciadamente, una lógica muy medieval y de muy baja exigencia a la hora de diseñar políticas. Y esto empezó a ocurrir, y bueno, la verdad es que desgraciadamente la cantidad fue la que predominó por sobre la lógica de calidad. Eso iba mejorando últimamente, gradualmente, y sobre todo bajo la lógica de tener más participación social. Y ahí es donde entra la participación social en el diseño de las políticas sociales. Porque la participación social te asegura que no te equivoques. No es simplemente un eslogan bonito, no es simplemente un buen discurso. Y Alejandro Aravena Elemental siempre ha contado la historia de que en el fondo del país era muy difícil construir un buen proyecto de vivienda social si no era justamente con la dirigente. Porque había sido completamente escrita desde un escritorio, con muy poco conocimiento sobre cuáles eran las efectivas demandas que tenían los dirigentes sociales y la familia finalmente. Entonces no era simplemente un eslogan, sino que la calidad era completamente fundamental. Y hoy día tenemos una situación donde hay 55.000 viviendas, la gran mayoría en condominios sociales, que es lo que decía el padre, que están en una situación crítica. Crítica significa que de verdad están inhabitables, o sea que tenemos que destruirlas. Y hay otras 200.000 que eventualmente se pueden recuperar con intervenciones ya no tan drásticas como destruirlas. Y la paradoja, desde el punto de vista de la integración, es que, dada la falta de planificación urbana que tenemos una situación donde en los lugares donde tenemos mejores servicios públicos, tenemos menor densidad. O sea, tenemos en áreas donde tenemos buenos servicios públicos, donde tenemos metros, donde tenemos, justamente como decía el padre, muchas farmacias, muchos bienes públicos, tenemos menor densidad que en otros lugares donde el suelo era muy barato y a pesar de eso construimos con alta densidad. ¿Qué mejoras hemos tenido en el último tiempo? Que creo que son completamente incipientes, pero que son importantes. Lo primero es que antes el gran problema que teníamos era que toda la construcción de un proyecto de vivienda se hacía desde la inmobiliaria, desde la X. Entonces la X, en conjunto con el proyecto inmobiliario, definían dónde construir. Y tú postulabas a un proyecto que te ofrecía justamente la X. Hoy día, afortunadamente, eso ya no es así. Y hoy día tienes que el subsidio y el beneficio se le da directamente a la agrupación. Y por lo tanto, la agrupación no le pueden decir lo que le decían antes, que es que si usted se va de aquí, pierde el subsidio. Por lo tanto, usted estaba completamente amarrado y prisionero de un proyecto habitacional concreto, o sea, del gestor inmobiliario. Y no, como hoy día no sabes que no me gustó, me voy a ir a otro lugar y yo soy el dueño.
de mi beneficio social, no es usted. Y esto es bien relevante, porque hoy día ideológicamente en Chile estamos en un debate bien importante sobre si el subsidio va a la demanda o a la oferta. Este es un claro ejemplo de un subsidio a la oferta. Y lo segundo es un claro ejemplo de un subsidio a las personas. Y no entiendo mucho por qué, pero a la izquierda les encanta el subsidio a la oferta. Y es bastante curioso. Porque la lógica de un subsidio a una comunidad directa es que sean ellos los que tengan el poder. La lógica de un subsidio a la oferta es que es el que ofrece el que tiene el poder. Entonces es un problema bastante profundo y que está bastante presente en el debate en general. Y se defiende y dice, no, lo que pasa es que ciertas materias es importante que sea finalmente el que ofrece el que tenga la tranquilidad de poder ofrecerlo sin problema. La verdad es que es un problema filosófico no menor en la materia de diseño de políticas públicas, y de hecho la OECD, la Comunidad, todos obviamente favorecen muy fuerte la lógica de empoderar a las personas y no al intermediario. Pero bueno, eso parte del debate que estamos viendo hoy día. Claramente, ustedes pueden ver, afortunadamente hay un cambio de dónde, porque esto requiere efectivamente de producto de la política anterior, de que tú empieces a tener una cantidad de beneficios sociales ubicados en lugares que tengan mejores accesos. Y vemos que efectivamente, comparado 2008 con 2009, con la situación que ocurrió después, gradualmente, y por eso digo consiguientemente, mayor cantidad de beneficios sociales y de viviendas fueron ubicadas en sectores donde uno quisiera que eso ocurriera. Ahora, lo otro que les decía es que el tema de integración no puede ser un problema netamente que uno ignore, y por lo tanto estamos viendo que efectivamente hoy día se empezaron a implementar en el último tiempo distintos proyectos donde tú puedes premiar, que lo que ocurre en distintas partes del mundo, proyectos integrados. Por lo tanto, si tienes, por ejemplo, un condominio, un edificio, una comunidad que construye, tú le das más recursos a esa comunidad si es que es integrada. Y hace que efectivamente que esa integración no simplemente sea un acto de voluntarismo, sino que finalmente genera mecanismos para que la integración social sea cada vez mayor y parte de la política pública. Esto es básicamente un ejemplo de lo que se empezó a implementar un par de años atrás, y que tú puedes, con métricas objetivas, dar más recursos a aquellos proyectos habitacionales que estén mejor ubicados y que sean más integrados. Preparar los errores, voy a pasar muy rápido porque me dijeron que me quedan 3 minutos. Uno de los elementos importantes, como les decía, algunas unidades se pueden recuperar y se está hoy día empezando a implementar esto, y otras unidades de frontón tienen que empezar a destruirse. De lo contrario va a ser muy difícil lograrlo. Estos son procesos muy difíciles de implementar porque tienes que poner de acuerdo también a una comunidad completa, y claramente no es tan simple, pero es completamente posible, ya se está haciendo. Las comunidades empoderadas pueden convencer al resto de aquellos que a veces tienen temor de irse. Tú puedes dar subsidio de arreglo de transición para que efectivamente sea menos costoso el temor de esperar a una vivienda. Es parte de lo que también tuvimos que hacer el subsidio de la reconstrucción después del terremoto, y por lo tanto creo que efectivamente se puede avanzar a cambiar el foco. Y por último, además de la integración, además de poder premiarla, creo que el barrio es fundamental. Y desgraciadamente el barrio ha estado como división dentro del Ministerio de Vivienda también, siempre muy aparte de la política de vivienda. Ha tenido el programa Chile Barrio, que creo que fue una de las buenas iniciativas que tuvo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ha estado desgraciadamente todavía muy incipiente, y claramente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiera ser cada vez más un ministerio que equipare lo que es urbanismo y vivienda. Porque, como les decía al principio, la vulneración de esa libertad social se genera mucho más en los espacios públicos, puertas afuera que puertas adentro. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la droga, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con de verdad poder no vivir enrejado, enjaulado en tu casa, en 50 metros cuadrados, sino que efectivamente puede expandir hacia afuera de tu libertad. Y por lo mismo, el Ministerio de Vivienda debiera moverse gradualmente a tener mucho más peso en esta dimensión. Acá algunos de los elementos que se continuaron también en el gobierno anterior y que actualmente también
están ocurriendo, pero todavía, insisto, el Ministerio de Vivienda es conocido por y se autoevalúa por la cantidad de viviendas que logra imponer, más que por la cantidad de barrios que logra solucionar. Y volvemos al círculo vicioso, porque todo esto se hace a nivel central y muy poco se hace a nivel de que los municipios efectivamente tengan recursos para que esto sea una práctica cotidiana. Creo que aquí hay un problema de desconfianza con los municipios tremendo. Cuando un municipio tiene que postular un fondo de desarrollo regional, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Es que obviamente tiene que pasar por un proceso de postulación. Y con eso se supone que uno se asegura de que esos recursos también gastados. Si no solucionamos, que es como el huevo de la gallina, la confianza de los municipios en las autoridades locales, difícilmente vamos a poder hacernos cargo de este. Y termino simplemente con esta idea, que es un proyecto de ley que está durmiendo en el Parlamento y que espero sea realidad pronto, que es justamente la lógica de poder permitir mayor densidad para viviendas sociales cerca del metro, en lugares donde efectivamente tengan espacios públicos disponibles. Si una persona les mostraba hace un rato, desgraciadamente hoy día en esos lugares la densidad es aún menor. Es un proyecto de ley que es muy simple, que solamente requiere de aprobación de esto que ustedes pueden leer a continuación, que hoy día duerme en el Congreso, ingresó el gobierno anterior y que esperamos sea realidad muy pronto. Eso básicamente me alegra que hoy día estemos hablando de segregación, de desigualdad desde la ciudad. Creo que hay pocas formas de hacerse cargo más en serio de la desigualdad en Chile que desde la ciudad. El paradigma de que la desigualdad en Chile tiene que ver con los ingresos, creo que es un paradigma incompleto, parcial, y que solamente en la medida que nos movamos a entender la desigualdad desde el territorio, desde los servicios públicos, desde el acceso a las oportunidades que tiene cada una de las familias, recién ahí vamos a poder tener una política social a la altura de lo que Chile necesita. Muchas gracias.